Ya, bueno. ¿Se enfoca? Sí, nice. Ya, hola chicos. Bueno, este video tiene como un doble fin. La primera es porque me contaría un poquitito con esto, con el vespertino. Y por supuesto también aprovecho a explicárselo a los del diurno. Básicamente este video consiste en que tengan como las nociones del cómo funciona el método simplex, qué es lo que contiene, el cómo se mueven las variables dentro del problema, y por supuesto resolver un problema chiquitito súper fácil para que queden los conceptos claros y después eventualmente el vespertino ya tiene su problema propio y el diurno también eventualmente pueda grabarle un problema resolviéndolo con Simplex on Software, con Simplex. Hace un tantito más corto. Por eso, ya, el método simplex, chiquillos, es un algoritmo. ¿Qué entendemos por algoritmo? De hecho, un algoritmo iterativo. Perdón. Un algoritmo iterativo. ¿Sí? Un algoritmo es como un paso de procedimientos que tengo que hacer para lograr hacer algo. ¿Sí? En este caso, este algoritmo está compuesto por... podríamos decirlo como por tres fases. Una, dos, tres. Sí, como por tres o cuatro fases. Cinco. ¿Y en qué consiste básicamente? Ok, simplex primero tiene una información inicial. ¿Sí? Inicial. Sí. ¿Qué información inicial le entregamos a nuestro algoritmo? Bueno, casi siempre, o de hecho siempre, le entregamos una base. Le entregamos las variables de holgura y las variables artificiales. Y también le entregamos... eso no. Eso básicamente le entregamos el problema. ¿Sí? Al principio. Después de entregarle, y podemos poner tableros si quieren, como que tiene un tablero inicial. Como quieran. Tengo mi apunte ahí abajito, para que no se me vaya la idea. Porque soy bien disperso, ustedes lo saben. Ya, entonces nuestro algoritmo tipo simplex, o sea, algoritmo simplex parte con estos primeros, ¿cómo se llama? Nuestros primeros elementos, ¿sí? Después de esto, viene algo que se llama test de los costos reducidos. ¿Sí? ¿En qué consiste este test? El test principalmente consiste en decirme si es que estoy en el óptimo o no, y a su vez también me dice qué variables pueden entrar a la base y qué variables no pueden entrar a la base. ¿Sí? Perdón, sí, eso. Y después vamos a ver otro test que nos va a decir qué variables salen de la base. ¿Sí? Entonces, claro, este test ¿en qué consiste? ¿Estoy en el óptimo? Sí y no. Si es que me dice que estoy en el óptimo bajo un criterio que vamos a ver aquí, que está aquí. ¿Sí? Si es que me dice que estoy en el óptimo, entonces la respuesta es sí. Paro y encontré el óptimo. ¿Sí? Pero si la respuesta es no, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actualizar los datos y volver a una fase inicial. Y después esto se vuelve a iterar, hasta que el test de los costos de reducción me diga que estoy en el óptimo y vuelvo a parar y encuentro el óptimo asociado. ¿Sí? Eso básicamente así funciona Simplex, chiquillos. Ahora pasemos a esto que me importa mucho, el test de los costos reducidos, y acá también hay un test que vamos a tener que aplicar para sacar variables de nuestra base. Supongo que con el profesor vieron qué significaba base y todas esas cosas, así que no debería explicarlo en esta dinámica. ¿Sí? Bueno, acá en nuestro recuadro del test de costos reducidos. ¿Sí? Ok, y los costos reducidos en general se denominan con RJ, lambda J, perdón, lambda J, gamma J, algo así. O gamma I, como lo quieran llamar. Pero como son columnas, pero no importa.
¿En qué consiste? ¿Sí? Si es que mi problema, o sea, este test se divide en dos grandes aristas. La primera es que si estoy minimizando o maximizando. ¿Sí? Si es que estoy minimizando y estoy trabajando con menos z, tengo que fijarme si es que existe al menos un costo reducido que es menor que cero para seguir iterando. Si es que ningún costo reducido es menor que cero, o sea, tengo puros positivos o ceros, encontré el óptimo y paro. ¿Sí? Después lo vamos a ver más simple. En el caso que esté minimizando con más z, mi test para seguir iterando va a ser que exista al menos un costo reducido mayor que cero. En el caso que no exista un costo reducido mayor que cero, paro y encontré mi óptimo. ¿Sí? Lo mismo para si maximizamos. Si es que maximizamos y ocupamos z negativo o menos z, en nuestro test para seguir iterando va a ser que si es que alguna variable tiene costo reducido mayor que cero. Si es que no existe, paramos y encontramos el óptimo. Ahora, si es que cuando maximicemos trabajamos con más z, tenemos que decir que tenemos un costo reducido menor que cero. Si es que es así, podemos seguir iterando, y si es que no se cumple esto, que algún costo reducido sea menor que cero, paramos y encontramos nuestro óptimo. Ahora, la pregunta que algunos me hicieron es, ¿cómo sé si trabajar con menos z más z? Realmente eso es criterio de usted. ¿Sí? No nos vamos a meter en el terreno de hoy me acomoda más esto, me acomoda más lo otro. No, de verdad aquí hay libertad de acción. Una vez entendido esto, chiquillos, quiero que veamos el test del mínimo ratio. No sé dónde chucha y bueno, aquí está. Esto lo voy a borrar. Y acá vamos a colocar el test de mínimo ratio. Ojo, chiquillos, que este test me sirve para ver qué variables entran a la base y por ende necesitamos un test que nos diga qué variables salen de la base. En este caso, este sería nuestro super amigo test. ¿Sí? ¿En qué consiste nuestro test de mínimo ratio? Una vez supongamos que tenemos el problema de optimización del estilo AX algo B. ¿Sí? Y por supuesto este A lo tenemos, podemos decir que una matriz ampliada de A. O sea, vamos a tener la matriz A con las variables de holgura por los vectores X. ¿Sí? Entonces pongámosle mayor igual, igual, menor igual. ¿Sí? ¿En qué consiste este test realmente, chiquillos? Es encontrar o dividir. A ver, denme un segundo. Con este test ustedes van a encontrar una columna pivote. ¿Sí? Esa columna pivote, supongamos, pongámosle la columna pivote a IJ. Eso. Todos los valores a IJ por su respectivo valor, y esto tiene que ser algo por sus respectivos valores de IJ para abajo. ¿Sí? O sea, tengo una columna de puros ahí que está dentro de esto por un vector X, que no sé, puede ser, que son todos los vectores de todas las variables que hay en nuestro problema, y BIJ, que son todos los, ¿cómo se llama? Todos los valores que les corresponde en nuestro vector columna del lado derecho a nuestro problema de optimización. O sea, la primera fila tiene un valor tantito. Esta es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra columna pivote por si acaso. O sea, el primer valor de la columna pivote, o sea, la primera fila, le corresponde el valor BI de la columna. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿En qué consiste el test del mínimo ratio? Consiste en dividir cada valor de la columna pivote en cada valor de la columna correspondiente del vector derecho al vector Y. ¿Sí? Importante. Entonces nuestro test, lo voy a escribir acá, es BIJ partido en AIJ. Ahora, ¿cómo sabemos qué variable sale de este problema? Y de verdad va a quedar más claro después. Es viendo qué valor de todas estas divisiones es el menor y a su vez es el positivo. No puede ser ni cero ni negativo. Si es cero o negativo lo descartamos y simplemente nos quedamos con el más chico. ¿Sí? Si hay dos y de igual valor que hacemos, escogemos arbitrariamente. Casi siempre se les dice, por lo menos en términos de programación,
que escojan el de menor index. O sea, si x1 y x2 tienen el mismo ratio, escojan x1. ¿Sí? Eso básicamente. Ahora, perdón. Tenemos que escoger el mínimo de todos los valores de la columna pivote y a su vez tenemos que escoger el mayor que 0, el positivo. ¿Sí? Ese es el test de salida. Y una vez ya entendido esto, les quiero resumir una tablita súper importante que nos va a ayudar para gran M más adelante y para simplex. ¿Sí? Si es que ustedes tienen restricciones, en este problema nos vamos a enfocar realmente en simplex como tal ahora, nos vamos a enfocar en un tipo de problema. Pero supongamos que ustedes tienen restricciones del tipo mayor igual, igual, menor igual. Y por otro lado, por supuesto que cuando tienen restricciones tienen que agregarle variables de holgura y variables artificiales correspondientemente, ¿no es cierto? Para convertir las ecuaciones en igual tenemos que agregar las variables. En este caso tenemos que agregar una de holgura negativa y una artificial positiva. Acá tenemos que agregar una artificial positiva y acá una de holgura positiva. Esto es para más adelante, se los dejo acá porque les va a servir eventualmente, pero eso, importante. ¿Sí? Entonces, ya he dicho esto, no se diga más y empecemos a hacer el primer ejercicio que les traje. ¿Sí? El primer ejercicio, que lo hice en la ayudantía del vespertino y que lo voy a hacer ahora para el diurno, no sé cuánto tiempo me queda de grabación. Me quedan... me queda violeta. Nice. Consiste en el siguiente problema. Dice maximizar. ¿Qué cosa? Maximizar 5x1 más 2x2 más 10x3. ¿Sí? ¿Y sujeto a qué? Sujeto a x1 menos x2 menos x3 menor o igual que 10, y aquí está igual menor que 10 también, y acá es 3x1 más 2x2 más x3 y este xy mayor o igual que 0 con y perteneciente 1, 2 y 3. Sí, ese es el problema de optimización que que resolvimos en el vespertino y que yo ahora lo estoy volviendo a hacer porque me condolié al principio. Y el que vamos a desarrollar ahora de manera explicativa para que se entienda más o menos cómo funciona el simplex, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, siempre que nos enfrentamos a un problema de simplex, es agregar las variables artificiales y la de holgura. ¿Sí? Si se acuerdan de la tablita que les di anteriormente, cada vez que tenemos restricciones del tipo menor o igual, tenemos que agregar algo que se llama variables de holgura. ¿Sí? ¿Qué hacen? Agregamos variables de manera tal que nuestro problema se convierta en restricciones de igualdad y a su vez forzamos que nuestro problema parta del 0, 0. Vamos a verlo al tiempo. Y entonces, una vez ya agregadas las variables de holgura, acá voy a agregar S1 más S2 igual a 10 igual a 10. Quiero que sepamos o quiero que entendamos un poquitito el porqué de estas variables. ¿Sí? En términos prácticos, y es una definición que ustedes tienen que saber, pero tienen que saber, es que las variables básicas o las que están en la base siempre van a ser distintas de 0. Y las variables que no están en la base, no básicas, siempre van a ser igual a 0. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan un poquitito, me estoy anotando un poquito de materia, siempre definimos como base principal las variables de holgura. En este caso particular. ¿Sí? En este caso, las variables que están en la base serían S1 y S2. Por ende, S1 y S2 tendrían un valor de 0. Pero tampoco nos importa qué valor que puedan tomar o no. Perdón, distintas de 0. Pues tampoco nos importa qué valor puedan tomar o no, porque agregar estas variables de holgura, nuestra función objetiva también se extiende. ¿De qué manera? 0S1 más 0S2. ¿Por qué? Porque son variables que nos centran el problema en el origen, pero tampoco queremos que nos interrumpan en el problema. ¿Sí? Vuelvo a repetir.
del método en que siempre escogemos las variables de holgura en la base, S1 y S2, estas variables van a ser distintas de 0. Al hacer que estas variables sean distintas de 0, hacemos que, porque están en la base, hacemos que las variables que no están en la base sean 0. En este caso, x1, x2 y x3. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan del método gráfico, esto, x1, x2 y x3 lo podemos escribir en el espacio. ¿Sí? Si es que decimos que x1, x2 y x3 no están en la base, significa que son 0. Por ende, si se dan cuenta, el punto inicial de nuestro problema parte en el origen. ¿Sí? Y de a poco se va moviendo punto por punto factible en el espacio, en este caso de tres dimensiones, para encontrar una solución adecuada. ¿Sí? Ahora, si eventualmente en nuestro tablero y esta pregunta adelantada encontramos que S1 y S2 tienen algún valor, tampoco nos importa, porque si se dan cuenta que les dimos valores, ponderaciones de 0, porque no nos aportan nada al problema. ¿Sí? Entonces no nos importa. Ojo con esta definición, chiquillos, porfa, importante. La vamos a tocar de nuevo más adelante. Ya pues. Una vez ya agregadas las variables de holgura, ¿qué nos queda hacer? Primero que todo, decir, quiero trabajar con más z o con menos z. ¿Sí? En este caso, ¿con qué quiero trabajar? Quiero trabajar con más z. ¿Sí? Ahora, y esto también es lo que me condoré con los chiquillos del vespertino. ¿Cómo trabajamos con más z? Fácil. Tenemos que hacer que todo esto sea igual a z. ¿Sí? Esto, ojo, voy a poner aquí maximizar. Ok, si digo que quiero trabajar con más z, significa que yo tengo que hacer que todo esto sea igual a 0 y que a su vez z sea positivo. ¿Cómo hago eso? Es tan simple como pasar todos estos términos para la izquierda. Entonces, si yo quiero, lo voy a escribir aquí arriba. Si yo quiero trabajar con menos z, que así es como la denominación, realmente, perdón, con más z, si yo quiero trabajar con más z positivo, y de hecho es más porque está acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tirar todo esto para el lado izquierdo y dejarlo todo igualado a 0. Siempre, chiquillos, el cómo saber con qué z voy a trabajar o no va a ser despejar la ecuación que tenemos arriba de manera tal que nos quede igual a 0. ¿Sí? En este caso, si quiero trabajar con más z, nos quedaría menos 5x1, menos 2x2. Sí, menos x2, está bien. Sí, menos x2, menos 10x3 y listo. Y esto tiene que ser igual a 0. Si se dan cuenta, estamos trabajando con más z. ¿Sí? Sí, está bien. En el caso de que quieran trabajar con menos z, es lo mismo pero al revés. ¿Cachai? Ustedes van a hacer que esto sea igual a 0 y va a quedar menos z y esto va a quedar más 5x1, más 3x2, más bla 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 bla. ¿Sí? Este es menos z. Ahora, los criterios de entrada, acuérdense que cambian. Si es que yo trabajo con menos z, mi criterio de entrada para maximizar va a ser que sean siempre los positivos. En cambio, si es que estoy trabajando con más z, quiero hacer que siempre sean los negativos. Entonces, ahora que sabemos que trabajamos con más z, porque lo dije arbitrariamente, tenemos que escribir nuestro tablero simplex. ¿Sí? Nuestro tablero, ¿en qué consiste? Simple. Voy a escribir acá, acá. Hay estas versiones de este tablero, pero yo hago este porque es como bastante más simple. Por un lado, acá vamos a colocar las variables del problema. Acá vamos a colocar la base del problema. Acá vamos a colocar, en esta fila vamos a colocar los valores de los costos reducidos. Y por otro lado, en este lado vamos a colocar los valores de nuestra variable, de nuestro vector columna. Estoy viendo cuánto tiempo me queda. Nice. Entonces, colocamos primero las variables en nuestra parte superior del problema. En este caso tenemos x1, x2, x3, s1 y s2. Siempre colocamos todas las variables en la parte de arriba. En la base, ¿qué nos preocupamos en la base? Y esto es importante. Siempre, chiquillos, tienen que colocar en la base las variables que les formen una identidad. ¿Cómo ven la identidad? En este caso, por ejemplo, vamos a escribir todo nuestro problema de manera... ¿Cómo se llama? Vamos a escribir todos los coeficientes aquí adentro, ¿sí? Correspondientemente. En este caso sería 1 menos 1 menos 1, 1, 0. Y en este caso sería 3, 2, 1, 0, 1.
Y a su vez, como estas representan la ecuación, voy a colocar los valores de la derecha. En este caso sería 10 y 10. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles serían nuestras variables básicas? Siempre les dije que tomen las variables que forman la identidad. Pero ojo, si aquí tienen un 1 y un 0, no coloquen estas, sino de verdad coloquen las variables que yo voy agregando también. ¿Por qué les digo esto? Es porque... o sea, tengo que colocar sí o sí las variables que yo voy agregando y que aparte generen una identidad. Importante, eso es. Anótenlo en su cabeza, el lema por ahí, lo que quieran. ¿Por qué? Porque después vamos a agregar variables artificiales y va a haber una ensalada que las holguras necesariamente me forman la identidad. Un show, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué variables yo agrego que me forman una identidad? S1 y S2, ¿no es cierto? Respectivamente en su orden. Ahora, ¿qué valores tenemos que tomar y tenemos que colocar aquí abajo? Como yo decidí trabajar con más z, y aquí voy a hacer la anotación para que, por favor, pónganla para que revisemos sus cosas de manera tranquila y sin cagarnos la mente. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente escribir los valores que yo obtuve al momento de transformarlo más z. En este caso sería menos 5, sería menos 2, sería menos 10, 0, 0. Ahora, si se dan cuenta, toda esta ecuación aquí vale a 0. Sí, siempre partimos del 0, 0. Importante, tampoco eso lo que dije no tiene mucho sentido. Pero siempre partimos en el 0. ¿Cómo se llama? En nuestros problemas. Ahora, bacán. Tenemos por fin nuestro primer tablero simplex. Ahora, ¿qué viene? Viene hacer el test de el test de costo reducido. El test de costo reducido, vuelvo a repetir, del minuto en que yo estoy maximizando con más z, necesito encontrar un costo reducido, lo que está acá, chiquillos, son los costos reducidos. Toda esta fila. Necesito encontrar un costo reducido que me cumpla con el criterio. ¿Qué criterio? En el minuto que yo estoy maximizando con z positivo, necesito encontrar que al menos un costo reducido sea menor que 0. ¿Sí? En este caso, tengo 3 menores que 0. Pero, ¿cuál escogemos? Bueno, realmente no importa mucho, pero sí. Como que pueden escoger este o este. Pero mi recomendación y la recomendación que siempre hacen todos los textos es que ustedes agarren siempre el valor más grande en valor absoluto. Pero ojo, que si tengo un valor positivo no lo pesco, ¿sí? Si no me refiero, en este caso tendría que agarrar, por ejemplo, el valor más negativo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, estuviese trabajando con menos z, entonces estos valores serían positivos. Entonces tendría que agarrar el más positivo, ¿sí? Que ese valor absoluto, por favor, no los confunda, sino me refiero a que el que cumpla más el criterio que yo estoy haciendo. En este caso, el que más cumple más el criterio es menos 10 porque es el más negativo y mi criterio es que necesito un valor negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque converjo más rápido. Eso, importante. Siempre que, y esto yo creo que lo van a aprender más en Opti2, algo muy importante en los algoritmos es que queremos rápida convergencia siempre. Porque los tiempos de cómputo los queremos rápido. ¿Sí? Entonces, nuestra columna pivote en este caso sería x3. ¿Qué significa pivotear en x3? Significa que la variable de entrada a nuestra base va a ser x3. Ahora, una vez que sabemos qué variable entra en x3, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué variable sale de x3. ¿Cómo lo hacemos? Con el test del mínimo ratio. ¿En qué consiste? Ustedes van a agarrar todos los valores que estén, por supuesto, dentro del tablero, dentro también de la columna pivote, y lo van a dividir respectivamente por el valor de b que le corresponde a cada fila. En este caso sería 10 dividido en menos 1 y 10 dividido en 1. ¿Sí? Pero yo les dije algo, chiquillos. Esto es menos 10. Esto es 10. Cuando hacemos y calculamos el test del mínimo ratio, necesitamos el menor, pero tiene que ser positivo. No puede ser 0 ni negativo. Por ende, este no lo tomamos en cuenta y este sería nuestra única variable que puede eventualmente salir. Entonces, nuestra fila pivote es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, voy a borrar esto que está acá, que simplemente lo hice como término explicativo. ¿Qué significa esto? Significa que S2 abandona la base. O sea, acá decimos que S2 sale de la base. ¿Sí?
Una vez ya entendido que S2 sale de la base, vengo a corroborar el tiempo cada rato porque siempre me condoreo y se me corta. Una vez que ya cachamos que S2 o la fila de S2 corresponde a la variable que sale y tenemos la columna, ¿qué nos queda hacer? Nos queda operar y simplificar este tablero simplex para volver a hacer el análisis de optimalidad. ¿Sí? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que siempre buscamos, y voy a sacar el otro plumón, parezco como la tipa de los plumones, como el meme. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer que siempre el valor, en este caso un ejemplo explicativo, por ende es bonito, el valor que se encuentra justo en la intersección de la columna pivote con la fila pivote se haga 1. Siempre queremos que sea 1, ¿sí? Y a su vez queremos que los valores que están en la columna pivote, ya sea dentro del tablero o también los costos reducidos, queremos que siempre se hagan 0. Entonces en este caso queremos que este se haga 0 y que este se haga 0. Entonces, ¿qué nos queda? Ok, primero que tenemos que hacer, actualizar esta wea, la base, y nos queda aquí x3. ¿Sí? Entonces ahora nuestra base es S1 y X3. Y voy a borrar acá. Voy a borrar por acá. Ya. Entonces, ¿qué queremos hacer? Dijimos, queremos que este valor sea 1. Que este lo voy a marcar como con azul para que no se me olvide. Y que este valor sea 0 y que este valor sea 0. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con operaciones tipo Gauss-Jordan que vimos en álgebra lineal. ¿Sí? La primera operación que podemos hacer, vamos a hacer que L1 sea igual a L1 más, por ejemplo, la L pivote, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Borramos, chuta. Borramos lo que está acá. Y si operamos esto que estamos acá, nos quedaría algo de la manera 4. Aquí nos da 4. Acá nos da 1. Acá nos da 0. Acá nos da 1 y acá nos da 1. Y a su vez esto nos da 20. Sí, nos da 20. Si se dan cuenta, dejé este en 1 y dejé este en 0. Y volvemos a actualizar la fila de arriba. Y a su vez queremos que este valor de acá se haga 0. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos otra operación de Gauss-Jordan que puede ser que LZ sea igual a LZ más 10 veces el pivote. ¿Sí? En ese caso, ¿cómo nos quedaría esta cuestión? Fácil. Sería menos 5 más 10 más 30. Esto sería 25. ¿No es cierto? Esto sería 2 más 20. Esto sería 18. Esto sería 0, por supuesto. Si no nos da 0, está toda la hueá mala. Esto nos da 0 y esto nos quedaría 10. Y ahora, este valor que está acá representa el valor que está tomando nuestra función objetivo al momento que estamos en esta base. ¿Sí? Entonces, entonces ahora nos queda operar este valor. Entonces esto sería el z que es 0 más 10 por 10 la pivote y esto nos queda 100. Ahora actualizamos nuestro tablero simplex y tenemos que volver a hacernos la pregunta del test de costo reducido. ¿Sí? Del minuto en que yo estoy trabajando con más z y estoy maximizando, necesito valores que sean menores que 0. ¿Sí? Ahora la pregunta, ¿tenemos valores menores que 0 acá abajo? No. ¿Qué es lo que pasa si es que no tenemos valores menores que 0? Encontramos el óptimo. ¿Y cuál es nuestro óptimo? Se preguntan ustedes. 100. ¿Sí? Importante. Ahora me cuadra, yo en la ayudantía del turno, perdón, del vespertino me equivoqué y le dije que tenía que multiplicarlo por 1, pero porque realmente tenía este concepto malo, entonces no, se me había olvidado, me di cuenta después. Pero eso, importante. Ahora, viene un concepto sumamente importante que creo que lo tengan clarísimo. Acá. Voy a borrar que tenemos acá arriba y voy a volver a escribir la función objetivo. La función objetivo era maximizar z
tal que fuese 5x1 más 2x2 más 10x3. ¿Sí? Ya. Y ahora quiero que volvamos, por favor, chiquillos, a la definición de variable básica y variable no básica. Dijimos, chiquillos, que las variables que están en la base son siempre distintas de 0 y las variables que no están en la base son siempre 0. ¿Sí? Y podemos agregar acá, de hecho, 0S1 más 0S2. ¿Sí? Ahora viene la típica pregunta, culia, de... ok. ¿Cuánto necesito producir para encontrar el óptimo? Supongamos un ejemplo práctico de la silla. El tipo de ejemplo culiado que siempre saco. Supongamos que X1, X2 y X3 son 3 tipos de silla, ¿sí? Y que me dan una ganancia correspondiente de 5, 2 y 10, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que producir de cada silla para obtener un óptimo? ¿Y cuál sería el óptimo? En este caso, mirando este tablero y ya entendiendo que este es el límite, ¿sí? O sea que no puedo seguir avanzando, la respuesta sería, ok, mi beneficio máximo que puedo alcanzar es 100, ¿sí? Y la respuesta a cuánto tengo que producir de la silla 1, 2 y 3, necesitamos ver esto, ¿sí? Primera pregunta, ¿qué variables no están en la base? En este caso las variables que no están en la base es x1 y x2. Por ende, según esta definición, las variables que no están en la base, o sea que no están acá, ¿cuánto valen? Valen 0. Por ende, lo que está acá sería 0 y lo que está acá sería 0. ¿Sí? O x1, voy a colocar acá, y a su vez, por supuesto, x1 sería igual a 0 y x2 sería igual a 0. ¿Sí? Ahora, la variable x3 está en la base, por ende, nuestra definición es distinta de 0. Ahora la pregunta, ¿cuánto vale? Y la respuesta es súper simple. Tienen que fijarse en el valor correspondiente de la variable que está en la base con el valor correspondiente que está en su vector derecho. No sé qué decir. Una vez dándose cuenta de eso, se van a dar cuenta al tiro que el valor que toma la variable x3 es el valor que tiene de manera correspondiente en nuestro vector derecho, ¿sí? Entonces, si lo quieren comprobar, o sea, en términos simples, se me olvidó anotar acá que x3 es igual a 10, ¿sí? Si lo quieren comprobar, ya dijimos, ok, x1 es 0 porque no está en la base, x2 es 0 porque no está en la base, y x3 ¿cuánto vale? 10, ¿no es cierto? Por ende, esto sería 10 por 10, y esto es 100, que cumple con el óptimo. Ahora, algunos se preguntarán, oye, tengo una variable de holgura en la base, ¿qué pasa? Ya, las variables de holgura atienden a la problemática o a la necesidad de centrar el problema en el